Bienvenidos a esta nueva serie donde vamos a estar estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Algunos han comparado las epístolas paulinas con una gran cordillera. Y hay algunos autores que inclusive se han manifestado diciendo que la epístola a los Efesios es la cima, es la cumbre más elevada en toda la escritura del apóstol Pablo. La epístola a los Efesios puede ser comparada, la experiencia del apóstol Pablo puede ser comparada con la experiencia de José en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en ambos casos José debió de mantenerse firme y leal al Evangelio, a la palabra de Dios, a su fe en el Señor. José estuvo prisionero y de igual manera el apóstol Pablo escribe la epístola a los Efesios desde la prisión. Y cuando uno toma en cuenta el hecho de que Pablo escribió siendo un prisionero, uno logra apreciar y valorar más la epístola maravillosa escrita a los Efesios. En esta corta serie vamos a tratar de tomar en cuenta algunos versículos destacados. Es importante que tomemos también en cuenta el hecho de que Efesios, los 6 capítulos, están divididos en los primeros 3, que son los capítulos donde Pablo expone lo que Dios ha hecho por usted y por mí, lo que Dios ha hecho por la humanidad, lo que Dios ha hecho y hace por su iglesia. Los primeros 3 capítulos. Los últimos 3 capítulos es lo que Dios espera de usted y de mí, lo que Dios espera de sus hijos, de la iglesia. Así que con esta breve introducción vamos a ir a la epístola a los Efesios y vamos a subrayar algunos de los versículos o porciones más destacadas. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta breve introducción el apóstol Pablo destaca 3 aspectos bien importantes. Uno, que su apostolado no fue de origen humano. Él es apóstol de Dios, él es apóstol de Jesucristo. Él está en función ministerial como pastor de la iglesia porque Dios lo escogió, Dios lo llamó. Por la voluntad de Dios es que Él sirve al Señor. El segundo aspecto que Él resalta es que Él se está dirigiendo a un grupo de hermanos que, si bien es cierto, han pasado pruebas y dificultades, ellos se mantienen firmes y es necesario, a pesar de las adversidades, mantenerse firmes en Cristo Jesús. Noten esta expresión, en Cristo Jesús, es una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo. Él vive en Cristo, él camina en el Señor, su fe es en Cristo,
su confianza es en Cristo, su esperanza es en Cristo. Y número 3, la bendición con la cual Pablo se dirige a los efesios en este saludo introductorio incluye 2 elementos muy importantes: gracia y paz. Pablo les está diciendo: me dirijo a ustedes en el nombre del Señor, y Él les da de su gracia y de su paz. Así que ustedes como iglesia y yo como apóstol, nos dice el apóstol Pablo, debemos estar seguros y confiados en la gracia de Dios y en la paz de Jesucristo. La siguiente porción podría subtitularse los beneficios de la redención. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos en Cristo Jesús? Noten, versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo mira a la iglesia ya vencedora, mira a la iglesia ya en gloria y majestad. Él nos está diciendo, de alguna manera está recorriendo el velo, la cortina, la descorre y nos dice: miren cómo es que Dios está mirando a su iglesia. Dios no mira a la iglesia derrotada, Dios no mira a la iglesia oprimida, Dios ya la mira como una iglesia vencedora en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Notan? ¿Desde cuándo es que el Señor mira a su iglesia y contempló a su iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que este mundo siquiera existiera, Dios ya en su pensamiento consideró a su iglesia, pensó en su iglesia y miró el destino de esa iglesia glorificada. Versículo 5: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La palabra predestinar es una palabra que para algunas personas se les hace difícil y prefieren sacarle la vuelta. Pero una forma sencilla de entender esa palabra predestinar es la siguiente: es Dios planificando. Dios planificó la salvación, la redención. Él pensó en una estrategia, en un plan. Lo pensó desde la eternidad. Y desde la eternidad, antes de que el mundo siquiera existiese, antes de que nuestros primeros padres tuvieran aliento de vida, Él miró desde la eternidad, antes de la creación, miró allá adelante el destino final de esa iglesia. Y Él predeterminó que en ese plan divino la iglesia iba a terminar vencedora. En ese sentido, Dios ha predestinado el plan de salvación para todos nosotros. El dilema es y consiste en que muchos no quieren aceptar el plan de Dios para sus vidas. Otros le han dado la espalda a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Por eso Pablo nos dice: yo soy apóstol aquí y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Pero algunos no quieren cumplir la voluntad de Dios. Otros reniegan contra Dios cuando hay pruebas y dificultades. Nadie ha dicho que la vida va a estar libre de problemas. Los cristianos también sufren. Hombres y mujeres de fe, jóvenes y niños que creen en Dios, también sufren. Pero es importante comprender que en el gran plan de Dios, lo que
que Él contempló desde la eternidad es la victoria final. Y eso, dice el apóstol Pablo, esa es una gran bendición. Por eso hemos sido bendecidos con la bendición del Señor. Pablo no se preocupa por la redundancia. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que Pablo mira ese arco, ese puente, y dice: miren, vamos a pasar por pruebas, sí, vamos a pasar por dificultades también, pero no nos quedemos clavados mirando a esas dificultades. Veamos adelante a ese destino eterno para el cual Dios ya lo ha determinado. Versículo que sigue, versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo es un hombre que alaba a Dios. Si leemos la epístola a los Filipenses, la palabra que resalta ya en esa epístola es gozo, es felicidad. Y cuando tú enfrentas la vida con todo y sus circunstancias adversas, y sabes quién está a tu lado, Jesucristo, la bendición de Dios en Cristo, la bendición de Dios de Jesucristo en el Espíritu, entonces tú y yo vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias adversas. Por eso vamos a poder alabar. Allí es cuando podremos alabar al Señor, porque entendemos que en medio de esa adversidad no estamos solos. Versículo 7: en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La gracia que Dios nos otorga es una gracia que nos va a enriquecer, no nos va a empobrecer. Hay algunos que han sacado la conclusión que cuando ese asunto de darle la vida a Dios, ese asunto de darle nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad a Cristo, eso es para los ingenuos, es para los débiles. Yo difiero con eso. Y difiero con eso por una razón sencilla. Porque cuando llegamos a entender el privilegio y el alto honor de entregar nuestra vida a Dios, descubrimos que no nos estamos empobreciendo, todo lo contrario, somos enriquecidos para la eternidad. Por eso el apóstol Pablo subraya y enfatiza, versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Ahí está el otro problema de muchos, que no tienen la paciencia para escudriñar, para estudiar, reflexionar y pensar, considerar los beneficios de la redención. Vamos tan rápido por la vida, corremos de un lado a otro, vienen los problemas, no estamos listos. Alguien ha dicho: si quieres el día de la adversidad poder levantar tu rostro y decir: yo sé que no estoy solo y con la ayuda de Dios vamos a enfrentar esta situación, en días de paz, en tiempos de paz, debes caer de rodillas. Y yo pienso que tiene razón, porque cuando corremos de un lado a otro y no nos detenemos a crecer en la fe, a alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, cuando viene la adversidad y vienen los problemas, no vamos a estar preparados.
vamos a renegar, nos vamos a enojar con el Creador, con el Redentor. Por eso Pablo sigue diciendo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No es fácil entender la voluntad de Dios. Pablo aquí lo dice, es un misterio. Pero es un hermoso misterio que vale la pena reflexionar, vale la pena estudiar acerca de ese misterio de su gracia, el misterio de su bondad, el misterio de su misericordia, el misterio de su luz, el misterio de su palabra. Todos esos son elementos que el hombre que corre y corre y corre y no se detiene a pensar o a reflexionar, no los va a entender, porque son un misterio reservado para aquellos que tienen la visión y la virtud de detenerse y decir, yo quiero abrir mi corazón a su presencia, voy a abrir el corazón a su presencia, quiero conocer su voluntad y quiero seguirlo. Esos son los que van a entender el misterio de la gracia de Dios. Por eso el versículo 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Pablo miró hacia adelante, porque Dios le mostró, mira adelante, vienen otras generaciones, a ellos también les voy a presentar el Evangelio, el cumplimiento de los tiempos. La Biblia habla del tiempo de los hombres, el tiempo de las naciones, el tiempo de los pueblos. Cada historia, cada nación tiene su propia historia, su comienzo, su desarrollo, su época de oro y luego su tiempo de decadencia. Pero la Biblia añade algo significativo, porque dice que también está el día del Señor y el tiempo de Dios. Dios es el que está al control de los tiempos, de todos los tiempos. El hombre piensa, los humanos pensamos que nosotros tenemos el control de la historia. Mentira. El que tiene verdadero control de la historia humana es Dios. Y porque Él tiene el control de la historia humana, Él la comenzó, Él ha permitido que se desarrolle, pero Dios le va a poner fin a la historia humana, porque la Biblia dice que viene el tiempo del cumplimiento y ese cumplimiento será porque Dios así lo ha determinado. Por eso dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ven, Pablo ahora está haciendo un pequeño resumen. Pablo nos está afirmando, subrayando, en el gran plan de Dios, Dios ha depositado en los hombros de Cristo, ha puesto en las manos de Cristo, Dios ha colocado en el corazón de Cristo el gran plan de salvación y redención, y Cristo lo ha llevado adelante en el nombre de Dios su Padre. Por eso, qué importante es que nosotros nos detengamos a conocer más acerca de la voluntad de Dios. Porque cuando entendemos mejor la voluntad de Dios, vamos a entender mejor la voluntad de Cristo. Y lo haremos solo y únicamente como resultado del estudio y la reflexión, la vida de oración sobre la palabra de Dios. Por eso dice el siguiente versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Difícilmente vamos a encontrar palabras más profundas y maravillosas con respecto al destino que Dios ha preparado para todo aquel que cree en Él. Pablo nos está diciendo, mira, puedes gastarte toda la vida comprando todas las tierras y construyendo casas y edificios aquí, pero tu verdadera herencia no es en esta tierra. Tu verdadera herencia es la que Dios ha preparado allá en el reino de los cielos. Por eso para Pablo es importante aquí con que conozcamos la voluntad de Dios. Aquí que experimentemos los beneficios de la redención. Aquí que respetuosamente reconozcamos que el cumplimiento del tiempo va a llegar a su final. Y la pregunta que tú y yo debemos de hacernos, ¿estaremos listos para ese día final? Cuando la historia humana termine y entonces la voluntad de Dios como una cortina se va a recorrer y vamos a entender. Los que hemos puesto nuestra fe en Dios, vamos a poder decir, ese es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos va a salvar. Pero qué triste va a ser cuando otros lo miren y entenderán que tuvieron la oportunidad pero lo rechazaron. Tuvieron la gloriosa oportunidad, el momento para tomar esa decisión, lo negaron, lo hicieron a un lado, porque para ellos fue más importante su propio plan, su propia construcción. Dios ha construido un reino eterno y está listo, de acuerdo a la Biblia está listo. Está esperando el momento cuando la historia humana termine. Dios en Cristo, manifestado en gloria, vendrá en las nubes de los cielos para encontrarse con los suyos. ¿Por qué? Porque Él nos ha otorgado los beneficios de la redención. No los rechacemos. Aceptemos hoy humildemente ese paquete de beneficios de redención, de manera que hoy podamos nosotros decir, yo creo en mi Señor. Yo quiero estar listo ese día cuando Él venga en gloria y majestad.